Buenas a todos, a todes, a todas. Esta es nuestra nueva clase de Derecho Romano. Hoy vamos a ver el final de todo el periodo romano. Primero vimos monarquía, ustedes recuerden, la construcción social, ¿sí? Y la organización muy parecida a lo que eran las polis griegas, el estilo de ciudad-estado, ¿sí? Roma estaba, dominada por una monarquía, o sea, un rey que además tenía un senado conformado por la clase patricia. Los patricios eran aquellos que habían fundado Roma, la clase dominante. Luego de eso vino un proceso de cambio drástico a nivel económico, social, cultural y legal, como hemos visto. Llegó la república, las magistraturas republicanas, los plebiscitos, las asambleas. Vino una época de expansión de derechos. Pero ahora nos toca analizar la última parte, que es la del principado y la del dominado, lo que podemos resumir en la palabra imperio, ¿sí? La parte del imperio romano. Bueno, para esto, primero hay que entender lo siguiente, ¿sí? Todas las conquistas logradas en el periodo de la República van a desaparecer. ¿Qué significa esto? No va a haber más asambleas, no va a haber más plebiscitos, no va a haber más magistraturas republicanas ni tribunos de la plebe, nada, ¿sí? ¿A qué sistema de gobierno nos encaminamos luego del periodo de la República? O sea, en el Principado. Bien, se crea una figura que es la del príncipe, por eso Principado, y además va a estar el Senado, ¿sí? Que nuevamente va a recobrar el poder perdido durante el periodo de la República. ¿Esto qué quiere decir? Que evidentemente pasamos de una cuestión prácticamente democrática, abierta, con una equiparación de derechos a nivel social muy buena, a un retroceso absoluto. ¿Por qué el retroceso? Porque el poder vuelve a estar a cargo de la figura, ya no de un rey, pero sí de un príncipe, y este príncipe va a estar totalmente asesorado por el Senado conquistado y dominado, por supuesto, por los patricios. Por lo cual, como primer análisis de esto, tenemos que ver que todas las conquistas de derecho público en materia de toma de decisiones, en materia de equilibrio de poderes, sufre una reversión total. ¿Qué significa? Que el poder vuelve a estar concentrado en las capas más altas de la sociedad y las fuentes del derecho utilizadas, ¿sí?, en el periodo del Principado van a ser las constituciones imperiales, ¿sí?, aquellas que dicte el príncipe, y los senado-consultos, o sea, las decisiones que toma el Senado, más allá del derecho pretoriano, que también va a ser otra de las fuentes utilizadas. Pero acá lo interesante es ver lo que les planteaba en la clase anterior, cómo el derecho está íntimamente ligado a los cambios sociales, políticos y económicos. Recuerden nuevamente, periodo de la República, equiparación de derechos, auge económico y demás. Bueno, resulta que ahora eso cambia drásticamente y volvemos a un sistema mucho más clasista, mucho más cerrado, donde el poder vuelve a estar en cabeza de las clases dominantes, esto es, la clase patricia y el príncipe. Si se quiere, el mayor logro a nivel social en este periodo es el otorgamiento de la ciudadanía, ¿sí?, a todos los ciudadanos romanos, a todos los habitantes de Roma, excepto aquellos que han sido condenados a trabajo forzado por incumplir la ley. A todo el resto se le otorga la ciudadanía, ¿sí? Esto no es menor y es un clásico de gobiernos que, si lo pensamos en la Argentina, en la época que gobernó la oligarquía, el Partido Autonomista Nacional, la consigna era derecho civil para todos, derecho político para pocos. Bueno, acá lo mismo. Hay un otorgamiento de la ciudadanía a los habitantes, pero la cosa pública queda en cabeza de las clases dominantes. Así que, bueno, ahí ya vemos cómo hay una fuerte reversión. Esto se va a agudizar, esto se va a poner cada vez peor, ya
en la última etapa, que es la del dominado. ¿Por qué? A ver, Roma, ustedes deben saber la historia y si no se las cuento brevemente, como se las conté antes, digo, nace como pequeñas ciudades, ¿sí? Los comicios curiados y demás, después se transforma en una gran ciudad y después el nivel de expansión de Roma lo lleva a conquistar Oriente, lo lleva a conquistar África, es decir, todos los recursos antes utilizados para el sector productivo, el sector de la agricultura y demás, y de la arquitectura, la construcción de acueductos y todo pasa a estar destinado a el ejército, ¿sí? ¿Por qué? Porque Roma tenía la ambición de ser un gran imperio, que de hecho lo fue. Ahora bien, ¿qué pasaba con esto? ¿Qué pasa si vos destinás todos tus recursos, tu fuerza productiva, a un ejército? Bueno, esto lo que va a generar es que haya escasez de alimentos. Cuando hay escasez de alimentos, hay aumento de precios. Cuando hay aumento de precios, la gente tiene menos capacidad de consumo y a su vez escándalos de corrupción muy fuertes, ¿sí? Todo esto regido por la figura del emperador, ¿sí? Un emperador que prácticamente va a ostentar todo el poder, y de alguna manera lo que va a lograr es, en materia jurídica, hacer una recopilación de toda la jurisprudencia que se ha desarrollado desde el fin de la República hasta el fin del Principado, ¿sí? En ese sentido hay que reconocer que en este periodo la compilación de normas, de jurisprudencia y demás es impresionante, pero bueno, ¿qué pasa con Roma en sí? Roma, a raíz de tanta expansión, de no tener fuerzas productivas para, digamos, alimentación, para caminos, para viviendas, para lo demás, cae en ruinas y empieza a ser invadida por los bárbaros, ¿sí? Aquellos que estaban en zonas aledañas a lo que era el Imperio Romano. Entonces, ¿qué es importante de este periodo? Lo importante es ver cómo nuevamente lo económico y lo social y lo cultural y lo político determina lo jurídico. Así como en el periodo de la República vimos que se instituyeron los tribunos de la plebe, los pretores, las asambleas, los plebiscitos, bueno, acá en este periodo, el periodo imperial, que está en una primera parte dominado, digamos, denominado como principado, después como dominado, lo cierto es que el poder vuelve a pasar a manos de primero un príncipe, después un emperador y después un senado, ¿sí?, que vuelve a tener una relevancia que no la tenía desde el periodo monárquico. ¿Y esto qué generó? Generó caos, generó bronca social y generó la, digamos, culminación de Roma como imperio, ¿sí? Y eso llevó también a un retroceso en los avances jurídicos que se habían logrado en el periodo de la República. Entonces, para sacar en limpio todo lo que ha sido Roma, en primer lugar, una monarquía, ¿sí?, pequeñas polis, todavía un pueblo bastante, digamos, si se quiere, poco expandido, digamos, muy quieto en sus lugares, muy afincado. Luego comienzan las inmigraciones, comienza el auge económico, la conquista de derechos, ¿sí?, el equilibrio de poderes. Eso es la República, y luego de la República volvemos a la concentración del poder, volvemos a una situación de reversión de derechos, con la única salvedad que es el otorgamiento de la ciudadanía a todos los habitantes de Roma. Entonces, a mí cuando doy esta clase lo que me interesa siempre es que puedan ustedes analizar estas variables, ¿no? ¿Qué pasa con lo social? ¿Qué pasa con lo económico? ¿Qué pasa con lo político? ¿Y cómo eso afecta a lo jurídico? Esa es la conclusión de lo que yo quiero que ustedes entiendan del periodo romano, ¿sí? Porque lo vamos a ver también cuando veamos
digamos, el derecho latinoamericano o el derecho argentino, épocas que son de conquistas, épocas que son de retrocesos. Bueno, en Roma está muy claro, como de una monarquía se pasa a una república y de una república se pasa a un imperio y el poder se vuelve a concentrar hasta llevar a la ruina al pueblo, ¿sí? Vuelvo a insistir, toda la fuerza productiva dedicada a las guerras imperialistas, es decir, a ir a conquistar terrenos todavía no obtenidos. Y esto además ha generado, ¿sí?, que no se produzcan alimentos, que no se produzcan viviendas, que no se produzca nada, y eso generó inflación, se trataron de fijar precios máximos, cosa que no rindió, y por supuesto la corrupción en épocas de crisis que ha generado un descontento social sin igual. Entonces, a mí lo que me va a interesar, vuelvo a insistir y para finalizar, es que todo lo que es Roma lo tenemos que analizar desde un plano social, político, económico y cómo eso ha afectado y cómo ha cambiado la utilización de las fuentes jurídicas, ¿sí? Pero bueno, en el próximo encuentro que tengamos en Zoom lo discutimos, lo vemos y vamos zanjando todas las cuestiones. Bueno, nada, un gusto y estamos en contacto. Adiós.